Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Para la sesión del día de hoy, que es día 15 de enero, vamos a trabajar con los temas relacionados con el marco teórico y los diferentes enfoques teóricos, metodológicos que existen para la investigación cualitativa. Para esto es que ustedes realizaron sus exposiciones en video y nos han compartido ya los enlaces y la bibliografía y eh, infografías en torno al tema que les haya tocado. Eh, Vamos a tener dos sesiones, bueno, dos videos les voy a compartir. El día de hoy vamos a tener muchos videos compartidos y uno de ellos es acerca del estado del arte. El estado del arte es un elemento muy importante que también se relaciona con la teoría, como lo habrán visto en el otro video que les compartí acerca de la elaboración del proyecto de investigación. El estado del arte también se relaciona con el aspecto teórico conceptual. Sin embargo, no es precisamente el marco teórico, aunque esto puede depender de distintos autores y de distintas personas en donde ubican o qué funcionalidad le ven al estado del arte. Pero bueno, en este caso, en este video, en este momento, voy a compartirles una presentación acerca de mi postura, de la idea que yo tengo en relación al estado del arte. Esto no va a ser algo tan extenso, espero ser breve en la medida de lo posible. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Seguramente han escuchado esta frase, esta palabra, esta expresión en distintas ocasiones. Y bueno, a grandes rasgos, vamos avanzando en la presentación. A grandes rasgos, el estado del arte, que también en algunas ocasiones le llaman el estado de la cuestión, es una recopilación analítica de investigaciones publicadas en torno a un tema. Es decir, en primer lugar, quien va a hacer un estado del arte o quien está en proceso de realización de un estado del arte debe definir cuál es el tema sobre el cual van a hacer esta investigación y esta recopilación de investigaciones que otras personas han publicado en torno a determinado tema. Es decir, debemos delimitar el tema. Por esto es que yo les he dicho que a partir del trabajo con sus inquietudes en el proyecto de investigación, que deben delimitar cuál es el tema de su interés, cuáles son los aspectos, el tema, que les llama la atención para desarrollar una investigación. Una vez identificado ese tema y definido a partir de lo que es la inquietud, entonces pasamos a hacer el estado del arte. El estado del arte nos sirve para comprender qué se sabe y qué no se sabe respecto al tema en cuestión. Es decir, cuáles son las aproximaciones teórico-conceptuales que se han tenido en torno a este tema, cómo se ha investigado, qué se sabe al respecto en el aspecto teórico-conceptual, también desde qué enfoques metodológicos. Por ejemplo, hay temas, por ejemplo, en el tema, en la investigación que realicé con los estudiantes activistas en el camino de la disidencia, yo me encontré que, por ejemplo, hablar de participación política tenía ciertos enfoques teórico-conceptuales, hablar de cultura política, hablar de ciudadanía. También me encontré, por ejemplo, que en estudios de cultura política la mayoría de las investigaciones eran de carácter cuantitativo, estructural, por lo tanto, desde ese enfoque metodológico era predominante. Me encontré también que existían diversos escenarios o sujetos de investigación, entre ellos, por ejemplo, estudiantes universitarios, pero no se consideraba a los estudiantes universitarios a partir de estratos dentro de la misma universidad. Por ejemplo, este, en este caso la división que yo hice fueron estudiantes activistas y estudiantes, bueno, de otras características, ¿no? O a partir de las posiciones políticas, etcétera, sino se les consideraba como en general estudiantes universitarios. Entonces, en este sentido, el estado del arte, es decir, revisar las investigaciones que otras personas habían hecho en torno al tema de la participación política, la cultura política en estudiantes universitarios, me permitió saber qué sí se sabía, qué era lo que ya había sido investigado, cómo había sido investigado, dónde, con quién, cuándo, etcétera. Pero por lo tanto también me permitió identificar deficiencias en el conocimiento, es decir, qué no se sabía.
desde qué enfoques teórico-conceptuales no había sido muy investigado este tema, desde qué aspectos, desde qué enfoques metodológicos no era predominante los estudios, cuáles sujetos o escenarios de investigación requerían todavía una aproximación más profunda. Es decir, permite de alguna manera plantear el problema de investigación y justificar la investigación misma. El estado del arte es en sí una investigación documental. O sea, nosotros lo vamos a utilizar para construir un proyecto de investigación. El estado del arte nos va a ayudar a construir, a realizar nuestro proyecto de investigación, pero hacer el estado del arte es en sí mismo una investigación documental. ¿Por qué? Porque él exige que busquemos y analicemos documentos publicados en torno al tema de nuestro interés. Es decir, hacer un proyecto es en sí mismo investigar mucho. Ya después vamos a hacer más investigación, pero para hacer el proyecto necesitamos fundamentar, necesitamos construir, etcétera. Por lo tanto, estamos haciendo el inicio mismo de la investigación. En el proyecto de la investigación, en un proyecto de investigación, en este caso de investigación cualitativa, el estado del arte es una especie de puente entre la inquietud y el planteamiento del problema, aunque bueno, esto se los digo yo a partir de mis experiencias, del conocimiento que tengo de metodología y de lo que he leído también de distintos autores, de lo que me han enseñado en distintos espacios académicos, pero puede haber autores que le den otro tipo de funciones al estado del arte. Pero bueno, en este caso lo consideramos de esta manera, ¿no? El puente. ¿Por qué? Porque primero tenemos una inquietud, es decir, ese asunto personal de nuestro interés. A mí me interesaban los estudiantes activistas, me interesaba la formación docente, me interesaba, etcétera, etcétera, ¿no? Esa inquietud es ese asunto personal de nuestro interés que queremos investigar, que queremos saber algo respecto a eso, pero lo vamos a sustentar en nuestras propias experiencias, en nuestra subjetividad. Ahí es donde aparece lo que les habíamos comentado en otras ocasiones en las clases, ¿no? ¿Cómo sustentar la inquietud en sus propias experiencias? Bueno, por su parte, del otro lado está el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es un asunto de carácter público y de carácter complejo que vamos a sustentar en datos, en investigaciones, en conceptos, en teorías, en estadísticas, en regulaciones normativas, en leyes, en etcétera, etcétera, ¿no? Documentos oficiales, planes de estudio, bueno, lo que a ustedes se les ocurra en relación al tema particular que están investigando. Es decir, mientras que aquí el sustento está en las experiencias personales, aquí el sustento está en muchos otros elementos como son los datos, las investigaciones, los conceptos, las teorías, las estadísticas, las leyes, en fin. Esto es lo que convierte el problema, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en un asunto de carácter público y de carácter complejo. Ahora, ¿cómo vislumbrar el problema de investigación? De entrada, pues requerimos el ejercicio de lo que denominamos la imaginación sociológica, ¿no? O sea, entender que nuestras inquietudes no son nada más para nosotros, sino que esas situaciones similares o semejantes le pueden pasar a muchas otras personas que se relacionan con muchas otras cosas, pero el estado del arte entonces nos va a ayudar, ahora sí, a sustentar, a encontrar, a definir nuestro problema de investigación. ¿Por qué? Porque el estado del arte nos va a permitir ver que otras personas han investigado este tema, lo han visto desde distintas dimensiones, lo han analizado desde distintas metodologías, lo han visto desde distintos enfoques teórico-metodológicos, a partir de determinados enfoques conceptuales y teóricos, etcétera. Es decir, esa visualización de lo que todos o lo que muchas otras personas han hecho en torno a nuestro tema de interés nos va a aclarar, realmente nos va a aclarar las ideas respecto a lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer nosotros en nuestra investigación, que es una investigación particular y peculiar. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos, cómo se hace un estado del arte? Bueno, en primer lugar, debemos hacer una búsqueda de investigaciones publicadas en torno a cierto tema. Para ello, debemos identificar en primer lugar cuál es el tema o los temas relacionados o cercanos. Por ejemplo, en mi investigación de los estudiantes disidentes, mi tema era la disidencia estudiantil, la participación política estudiantil, la cultura política, la participación política,
estudiantil, etcétera, etcétera. O sea, uno puede tener un tema que es muy, muy amplio, pero debemos delimitarlo a algo que sea semejante a lo que nos interesa que nos dé elementos para poder comprender ese fenómeno a partir de otras investigaciones. Eh, a veces, cuando los temas que nos interesan son muy, muy específicos, podríamos no encontrar investigaciones como tal, pero siempre habrá algo cercano, algo relacionado, algo similar por donde podemos nosotros estar buscando. No sé, por ejemplo, en relación, en la siguiente investigación que condujimos, era acerca del tema de la formación docente. Si uno se pone a buscar formación docente, así como tal, en las búsquedas, en las plataformas de búsqueda académica, va a encontrar miles y miles de investigaciones. Entonces hay que delimitarlo de alguna forma, ¿no? Formación docente en el nivel superior, formación docente en el nivel superior en el área de la salud, formación docente para la diversidad, como lo que estaba haciendo Ricardo, o bueno, en fin, ¿no? Ese tipo de delimitación deben de realizarse para poder hacer nuestro estado del arte. La siguiente etapa es buscar, ahora sí, en bases de datos de instituciones educativas o en portales de búsqueda científica. Por ejemplo, en la UNAM, en las bibliotecas, ahorita están cerradas, pero hay algunas bibliotecas que tienen eh, una gran base, una gran recopilación de documentos digitales. Por ejemplo, pueden ingresar a esta liga, vidi.unam.mx. Allí hay artículos, libros, algunos digitalizados, etcétera, etcétera, donde pueden encontrar muchas cosas. Y ahorita que estamos en época de pandemia y estamos en casa, pues lo más relevante, lo más importante sería hacer búsquedas en portales de Internet, como Google Académico, como Redaly, como Scopus, y hay muchos más, ¿no? Y debemos establecer ciertos criterios de inclusión o exclusión, porque les digo que hay temas en los que hay muchísima información y hay otros en los que hay menos, ¿no? Por ejemplo, por años. En temas que son muy investigados, por ejemplo, si decimos formación docente, ciudadanía, etcétera, etcétera, o lo que sea, bueno, hay temas que son como la interculturalidad, etcétera, que son temas muy investigados. En este caso debemos establecer un rango de años cercano, por ejemplo, de 5 a 10 años, es decir, vamos a buscar y vamos a recopilar y analizar nada más las investigaciones, los documentos, los artículos, las tesis que se hayan realizado en los últimos 5 años porque si nos vamos más atrás vamos a encontrar temas que están ya más desactualizados, pero esto es porque es un tema muy investigado. Por el contrario, hay temas que son menos investigados, que son poco investigados. Por ejemplo, en cuestiones de etnometodología, en cuestiones en ese asunto de la investigación eh, en cualitativa, por ejemplo, la etnometodología no es tan usual, ¿no? Entonces, si estamos haciendo una investigación desde la etnometodología, bueno, podemos hacer un rango más amplio, ¿no? Este asunto, por ejemplo, que yo investigué de la participación política estudiantil, aunque hay bastantes documentos que existen al respecto, no hay muchísimos como en otros temas. Entonces, el rango de investigación se puede ampliar. Es decir, en lugar de decir, bueno, vamos a hacerlas, vamos a cortarle en 5 años o en 10 años, no sé, vámonos más atrás, porque hay poquito, entonces hay que buscarle más atrás. En este sentido, no hay una regla, nadie les puede decir, bueno, sí les pueden decir, hay profesores que ponen reglas muy específicas, pero bueno, en este caso yo les puedo decir, analicen, visualicen y decidan hasta dónde van a investigar en función de la cantidad de información que encuentran y de la relevancia y la actualidad de la misma. Por otra parte, también en torno a los contextos. En este caso vamos a priorizar lo que se ha investigado, lo que se ha publicado en contextos cercanos, por ejemplo, en México o en Iberoamérica. Si no tenemos mucha información en este sentido, pues nos vamos entonces a otros países, ¿no? A las publicaciones que están en inglés, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, etcétera, etcétera, en torno al tema de nuestro interés. Pero nuevamente depende de qué tan estudiado o qué tanta información encontramos en torno al tema de nuestro interés y que sea relevante para nosotros. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar artículos científicos, ensayos, tesis, libros o capítulos de libro, porque todos estos documentos han sido arbitrados y validados por una comunidad científica. Es decir, son documentos que llevan determinados criterios, han seguido ciertos procesos que los convierten en, podemos decir, científicos, ¿no? O sea, ya llevan
un control antes de ser publicados, han sido documentos validados por una comunidad. Eso les da validez para nosotros poder citarlos en un documento. Sobre todo, vamos a buscar información reciente, como les decía, pero tampoco hay que olvidarse de los clásicos. Hay muchas ocasiones en que los autores clásicos nos van a dar muchos elementos para nosotros poder hacer las búsquedas más específicas y más recientes. ¿Y qué debemos evitar? Debemos evitar reportajes o notas de periódicos, no porque sean malas o de mala calidad, sino porque no tienen esos criterios de cientificidad que sí tienen las revistas científicas, por ejemplo, ¿no? Debemos evitar también artículos en revistas pseudocientíficas que son no arbitradas ni indexadas, como por ejemplo revistas como, se me ocurre, como Muy Interesante, las revistas de National Geographic, etcétera, etcétera. Tampoco es que estén mintiendo, tampoco es que estén diciendo cosas bárbaras, pero carecen de la validez científica que llevan las publicaciones que se han dictaminado, básicamente, que se han arbitrado, que están indizadas. También debemos evitar blogs en Internet, videos en YouTube, Wikipedia, y bueno, no les debo decir más al respecto, ¿no? Estos documentos pueden o no tener información adecuada, pero carecen de dictamen y validación científica. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, yo les recomiendo que una vez que han estado recopilando la información, debemos hacer un análisis de la misma. Y yo podría recomendarles utilizar esta tabla que aparece aquí en la diapositiva. En primer lugar, para procesar esa información y analizarla, debemos leer detalladamente cada documento. Y después de la lectura o a la par de la lectura, yo les recomendaría que vayan vaciando la información en una tabla como esta. En primer lugar, hacer una ficha bibliográfica bien hecha, formato APA, autor, año, título, revista, número, volumen, número de páginas y página web, ¿no? Porque a veces nosotros podemos descargar la información, podemos decir, la vamos a guardar en esta carpeta, o queda ahí en la carpeta de descargas, o quién sabe qué, pero luego ya la perdimos y luego ya no podemos encontrarla. Entonces yo les recomendaría ponerle aquí bien todos los datos bibliográficos en un formato, por ejemplo, el formato APA, ya desde ahí lo ponemos bien. Ya después cuando vengan a hacer su bibliografía, ya nada más copian y pegan. Muy fácil, ¿no? Y si en caso de que tengan, de que se les pierda la información, de que ya no encuentren su PDF, de que ya se les perdieron las copias, etcétera, bueno, aquí tenemos dónde podemos encontrarlo de manera muy clara, ¿no? Incluso, por ejemplo, podrían ponerle la clasificación de una biblioteca, si es que lo encontraron en una biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en segundo lugar, el objetivo. En algunas ocasiones el objetivo de las publicaciones es muy específico, en otras no es tan claro, debemos de alguna forma deducirlo, pero aquí debemos escribir de manera concreta cuál es el objetivo de ese artículo, de esa tesis, de ese libro, de ese capítulo del libro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscan? ¿No? Así como ustedes van a ser objetivos en sus proyectos de investigación, la mayoría de los artículos, de las tesis, de los libros, etcétera, tienen algún objetivo. Vamos a identificar también cuáles son los conceptos principales, cómo los definen, desde qué postura teórica. Es decir, aquí vamos a escribir nuestros conceptos principales y vamos a ver cómo los están trabajando, desde qué enfoque, cuáles son los autores principales que los autores que nosotros revisamos trabajan. La metodología es una investigación de corte cuantitativo, cualitativo, mixto, investigación-acción, investigación documental, es un ensayo, ¿qué es? ¿Cómo se realizó esa investigación? Escenario y muestra. ¿Dónde se realizó esa investigación? ¿Quiénes son la población que se trabaja? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo se eligieron? Etcétera, etcétera. Vamos a hacer una síntesis de cuáles son los principales resultados a los que llegan los autores que hemos estado revisando, cuáles son sus principales conclusiones y finalmente una última columna donde nosotros podemos escribir de manera personal comentarios o reflexiones al respecto de dicho tema. Con base en esta tabla, ustedes pueden ir sistematizando y organizando la información. Sin embargo, la idea para la presentación del estado del arte, la idea no es presentar esa tabla, sino construir
con base en esa tabla y en lo revisado y en lo investigado, un texto de carácter analítico donde se vayan presentando toda la información analizada que se recopiló, que se recopiló de la información documental, de la investigación documental. Por lo tanto, vamos a intentar conectar, vamos a cuestionar, complementar, criticar, analizar entre sí, o sea, vamos a ir viendo cómo un texto dice una cosa, pero el otro propone una distinta, sin embargo coinciden en algo y en otra cosa se supera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vamos a ir viendo en los diferentes textos qué nos aporta cada uno, qué le falta a cada uno de ellos, y vamos de esa manera creando una prosa analítica que no nada más se trata de presentar viñetas, la información en viñetas, es decir, de muchas ocasiones sucede esto, ¿no? Tenemos la presentación de González Pérez, 2008. González Pérez dice esto y dice aquello, bla, bla, bla. Resumen. Siguiente. También se encontró la investigación de López. López dice tal, 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 tal. Posteriormente también está la investigación de bla, bla, bla. Y dice tal, tal, tal. O sea, son viñetas realmente, ¿no? Estamos diciendo, este dice esto, este dice esto, este dice esto, este dice esto, ¿no? O sea, no se trata tanto de eso, sino de ir conectando la información, de ir analizando, de ir viendo todos los documentos en su totalidad. Entonces, yo no recomiendo esa presentación de viñetas, donde cada viñeta es un resumen de los documentos encontrados, sino más bien un documento analítico, una prosa analítica. De hecho, y bueno, aquí depende, ¿no? Si la información es vasta, si tenemos muchos documentos que además son muy diversos, podríamos incluso organizarlo en categorías analíticas, es decir, a ver, estos documentos hablan de tal tema, estos documentos hablan de otra cosa, estos documentos hablan de otra cosa. Sin embargo, esta categoría se conecta con la otra y se conecta con la otra de esta manera. Es decir, la idea es ir conectando la información entre sí. De eso se trata. Finalmente, el estado del arte nos va a permitir construir el planteamiento del problema, porque vamos a poder en el planteamiento del problema retomar datos y citas de los documentos trabajados, lo cual nos va a permitir sustentar nuestro planteamiento. Y el estado del arte nos va a permitir identificar qué se sabe y qué no se sabe en torno al tema de nuestro interés. Nos va a permitir identificar cómo se ha investigado y por lo tanto también cómo no se ha investigado o cómo se ha investigado poco. ¿Dónde y con quién se ha investigado y dónde y con quién no se ha investigado? ¿Cuáles son los enfoques predominantes y cuáles son los enfoques emergentes? Es decir, nos permite realmente el estado del arte hacer una, o sea, por eso se le llama el estado, ¿no? O sea, nos permite entender cómo está el estado de la investigación, de la cuestión en torno al tema de nuestro interés, qué se sabe, qué no se sabe y qué hace falta. Nos permite identificar, por lo tanto, deficiencias en el conocimiento. Eh, como les decía, entonces, nos permite avanzar hacia las otras etapas del proyecto porque nos va a ayudar a construir y fundamentar el planteamiento del problema y si lo realizamos bien, la justificación va a salir casi, casi en automático. Es decir, el estado del arte no lo tomen como algo poco importante, no le den la, no lo menosprecien, es muy, muy importante para la elaboración del proyecto de investigación porque de aquí va a surgir prácticamente todo lo demás. ¿Qué es lo que nosotros esperamos para su proyecto de investigación en relación al estado del arte? Bueno, queremos que ustedes hagan una consulta de mínimo 10 fuentes, por lo tanto deben buscar por lo menos 10 trabajos, 10 artículos, bueno, entre artículos, tesis, libros, etcétera, etcétera, y van a redactar entre 2 a 3 páginas. De aquí también debemos ser concisos, porque podría uno escribir muchísimo, muchísimo más, pero el lenguaje académico, el estilo de escritura académico debe ser conciso, debe ir al punto, decir lo que debemos decir y tratar de evitar el exceso de palabras. Entonces, 2 a 3 páginas para analizar esas 10 fuentes consultadas mínimo, pueden ser más, evidentemente, y presentar el estado del arte, como les decía, en una prosa analítica y no en tablas o en viñetas, porque eso lo debemos evitar. Y bueno, con esto terminamos la presentación del estado del arte.
Yo aquí corto el video también y ya saben, por favor, véanlo, suscríbanse, denle like y y si tienen dudas me escriben a mi correo electrónico. Adiós.